Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro canal de audiolibros. Si te apasionan las grandes obras filosóficas y las reflexiones profundas sobre la vida y la existencia, has llegado al lugar indicado. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo contenido que preparamos para ti. Hoy, nos adentramos en las reflexiones de un autor fundamental en la literatura y la filosofía española, Miguel de Unamuno. El secreto de la vida es una obra que, aunque no tan conocida como sus otras más célebres, aborda las inquietudes más universales del ser humano, el sentido de la existencia, la muerte, la identidad y la lucha interna entre la razón y el sentimiento. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos sus pensamientos y nos sumergiremos en su visión sobre el misterio de la vida. Capítulo 1. La inquietud humana. Miguel de Unamuno, en su obra El secreto de la vida, arranca con una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, esa cualidad que nos lleva a cuestionarnos constantemente, a sentir una inquietud que no puede ser saciada fácilmente. Desde las primeras líneas, el autor nos sitúa en un escenario existencial, donde la vida se presenta como una incógnita cuya respuesta parece escapar a nuestra comprensión. Unamuno empieza a exponer que el ser humano está marcado por un profundo deseo de saber, pero, a su vez, por una incapacidad esencial de encontrar una verdad absoluta que le calme esa ansia. La inquietud humana no es meramente una curiosidad pasajera o un estado temporal. Es, más bien, una característica definitoria de nuestra condición. Desde pequeños, estamos sumidos en una búsqueda sin fin, preguntándonos sobre el propósito de nuestra existencia, el destino que nos aguarda, y el misterio mismo de la vida. Para Unamuno, la inquietud no solo se refiere a la mente humana, sino que es también un tormento del corazón y del alma. No se trata de una mera insatisfacción intelectual, es algo más profundo, algo que nos atraviesa y nos acompaña a lo largo de todo el proceso vital. La pregunta del porqué de la vida está impregnada de angustia y de una búsqueda desesperada por encontrar un sentido que haga que nuestra existencia valga la pena. Esta inquietud, según Unamuno, es inherente al ser humano. No puede ser ignorada ni callada, pues aunque tratemos de esconderla bajo las capas de la rutina diaria, de las preocupaciones cotidianas o de las falsas certezas, siempre regresa, implacable, recordándonos lo que somos, seres finitos, con una conciencia que busca algo más allá de lo material, que se enfrenta a la vastedad de la existencia sin encontrar respuestas claras. El autor enfatiza la diferencia entre la inquietud que surge en el corazón del ser humano y la simple curiosidad que podría satisfacer la razón. La inquietud de la que habla Unamuno no puede ser satisfecha por los conocimientos científicos ni por las certezas lógicas, porque el corazón humano sabe que la respuesta, si es que existe, está más allá de lo comprensible. Aquí, Unamuno nos invita a una reflexión existencial que nos confronta con nuestra propia finitud. Además, el filósofo pone en evidencia que esta inquietud tiene una cualidad fundamental: es un motor de la vida. La necesidad de encontrar respuestas, el deseo de comprender el sentido de nuestra existencia, nos impulsa a vivir, a actuar, a buscar constantemente algo más. Esta constante insatisfacción, lejos de ser un obstáculo, es la que da sentido a nuestra vida, el que nos mueve a evolucionar, a cambiar, a experimentar. En este primer capítulo, Unamuno no da soluciones ni respuestas definitivas. Más bien, plantea la inquietud como un hecho irrevocable, algo con lo que debemos aprender a convivir. Al mismo tiempo, esta inquietud se presenta como el principio de nuestra humanidad, la que nos hace seres pensantes y capaces de cuestionar lo dado, lo establecido. Al final de este primer capítulo, nos queda la certeza de que la vida humana, por su misma naturaleza, está marcada por la búsqueda. Pero también queda la incertidumbre de que nunca alcanzaremos una respuesta definitiva, pues el verdadero secreto de la vida, como sugiere Unamuno, radica precisamente en esa búsqueda perpetua, en el esfuerzo constante por comprender lo inalcanzable. La inquietud humana es, en su forma más pura, la esencia misma de nuestra existencia. Es este estado de constante búsqueda y cuestionamiento lo que nos define como seres humanos, lo que nos mantiene vivos. Capítulo 2. El hombre y la muerte. En este segundo capítulo del secreto de la vida, Miguel de Unamuno se adentra en uno de los grandes misterios y angustias de la existencia humana, la muerte. Lejos de verla como un simple hecho biológico, el autor la interpreta como un fenómeno que está impregnado de significados profundos y de una tensión emocional que define gran parte de nuestra experiencia en la vida. Para Unamuno, la muerte no es solo un final físico, sino un concepto que persigue al ser humano desde su nacimiento, una sombra que se cierne sobre cada acción,
cada pensamiento, cada deseo. La muerte, aunque inevitable, es para él mucho más que una certeza. Es una presencia constante que marca el curso de nuestras vidas, algo que está siempre ahí, recordándonos lo finitos que somos. El autor plantea que, en el fondo, todos los seres humanos vivimos con la intención de negarla, de hacerla invisible, o incluso de encontrar formas de evitarla. Pero la muerte no puede ser ignorada. La conciencia humana, a diferencia de la de los animales, sabe de su inevitabilidad. Somos conscientes de que algún día cesaremos de existir, y esa conciencia nos genera un tipo de angustia existencial que permea todos nuestros actos y pensamientos. La muerte nos hace preguntarnos sobre el propósito de nuestras vidas, sobre si todo lo que hacemos tiene sentido si al final todo se disuelve en la nada. Unamuno nos invita a pensar en esta contradicción. Vivimos, a la vez, intentando alejarnos de la muerte, pero sabemos que no podemos escapar de ella. La lucha constante entre el deseo de vivir y el miedo a morir se convierte en un rasgo distintivo de la naturaleza humana. Si bien todos los seres vivos nacen con un impulso hacia la vida, el hombre es el único que también es consciente de su final. Esta conciencia es, en cierto modo, lo que le da una dimensión única y trágica a la existencia humana. El autor también se pregunta si el ser humano, consciente de su muerte, es capaz de encontrar alguna forma de trascenderla. Aquí es donde se introduce el concepto de inmortalidad, un tema recurrente en la obra de Unamuno. La cuestión de si hay algo más allá de la muerte, si nuestra conciencia sobrevive al final de nuestros días, es uno de los grandes interrogantes de la humanidad. Y, en este capítulo, Unamuno no proporciona respuestas definitivas. Por el contrario, nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza misma de la vida y de la muerte, invitándonos a no caer en la tentación de aceptar respuestas fáciles. Unamuno también señala que la muerte no solo nos afecta individualmente, sino que también moldea la forma en que nos relacionamos con los demás. La finitud de nuestra vida, la consciencia de que el tiempo es limitado, puede ser un impulso para profundizar nuestras relaciones, para buscar un sentido más pleno en nuestras interacciones. La muerte puede ser un recordatorio de lo que realmente importa, la conexión humana, el amor, la creación, las pequeñas y grandes luchas que componen nuestra vida. Por otro lado, la muerte también nos hace pensar en el legado. Unamuno reflexiona sobre el deseo humano de dejar algo de sí mismo, ya sea a través de la procreación, de la obra, o de cualquier otro acto que nos permita trascender el tiempo y la finitud. Pero, nuevamente, el autor no nos ofrece consuelo fácil. Aunque el legado puede ser una forma de supervivencia simbólica, no resuelve la cuestión de la mortalidad. La muerte sigue siendo la gran pregunta no resuelta, la que permanece abierta y nos desafía a vivir de manera más intensa, consciente de que nuestro paso por el mundo es breve. El capítulo culmina con una reflexión profunda sobre la relación entre el hombre y su muerte. Mientras la muerte lo amenaza y lo inquieta, también es, de alguna manera, lo que da sentido a la vida. Al ser conscientes de su existencia, los seres humanos buscan vivir con más intensidad, dar valor a cada momento y, en muchos casos, rebelarse contra la idea de la nada. Pero, a pesar de todo, la muerte sigue siendo, en última instancia, el gran enigma que escapa a nuestra comprensión. En resumen, Unamuno utiliza este capítulo para poner al lector frente a la angustia existencial más fundamental. El ser humano, al enfrentarse con la certeza de la muerte, se ve obligado a confrontar su propia finitud, pero es esa misma finitud la que otorga valor a la vida. La muerte, lejos de ser solo un final, es una presencia que nos empuja a vivir, a buscar un propósito y a comprender mejor nuestra naturaleza. Capítulo 3. La búsqueda del sentido. En este tercer capítulo del secreto de la vida, Miguel de Unamuno explora una de las preguntas más profundas y universales de la existencia humana. ¿Cuál es el sentido de la vida? Una cuestión que ha perseguido a filósofos, teólogos y pensadores a lo largo de los siglos y que sigue siendo, hoy en día, un tema fundamental en la reflexión sobre nuestra naturaleza y propósito. Unamuno, con su estilo característico, se adentra en este enigma, señalando que, más que una búsqueda de respuestas definitivas, la vida humana es una continua confrontación con la necesidad de encontrar un propósito que dé dirección y significado a nuestra existencia. El autor nos presenta la vida humana como una travesía marcada por la duda y la incertidumbre, un viaje hacia la búsqueda de un sentido que, en muchas ocasiones, parece inalcanzable. Pero, a pesar de esta aparente falta de respuestas definitivas, Unamuno sostiene que la misma búsqueda de sentido es lo que da valor a la vida. Si bien la muerte está presente como una certeza que todo lo condiciona, la búsqueda del significado no debe ser vista como un acto de desesperación,
sino como una afirmación de nuestra capacidad de vivir con consciencia, con el deseo de encontrar algo que nos trascienda y que justifique nuestra existencia. Para Unamuno, la búsqueda del sentido no es algo que se encuentre fácilmente, ni algo que pueda ser resuelto mediante una fórmula o un dogma. Por el contrario, es un proceso complejo, lleno de contradicciones y dudas. A lo largo de la vida, el ser humano se enfrenta a situaciones que lo hacen cuestionar su propósito, desde el sufrimiento personal hasta las experiencias colectivas que nos afectan como sociedad. La incertidumbre es una constante, y lo que busca el ser humano no es una respuesta definitiva, sino una forma de habitar esa incertidumbre de manera que pueda encontrar algo que le dé un sentido a sus días. El autor afirma que la vida misma, con todos sus altibajos, es la que nos invita a buscar el sentido. En otras palabras, no es un conocimiento abstracto ni filosófico el que da valor a la existencia humana, sino la vivencia concreta y experiencial de cada individuo. La vida, tal como se presenta, es un espacio donde se experimenta el dolor, la alegría, la lucha, la creación y la destrucción, y es en ese mismo espacio donde se encuentra el sentido. Cada uno de nosotros, enfrentado a las adversidades de la vida, debe encontrar su propia razón de ser, una razón que no se impone desde fuera, sino que brota del interior del ser humano, de su interacción con el mundo y consigo mismo. Este capítulo se convierte en una reflexión sobre la libertad del ser humano para dar sentido a su propia vida, incluso frente a la adversidad. Unamuno sostiene que no hay un sentido universal preexistente, sino que cada ser humano es el encargado de crear el suyo propio. Esta libertad de construcción personal del sentido, sin embargo, no está exenta de sufrimiento. De hecho, el autor nos dice que la búsqueda de sentido está profundamente vinculada con el sufrimiento humano. La angustia existencial, la conciencia de la muerte, los fracasos y las pérdidas son parte integral de este proceso de búsqueda, y el ser humano debe enfrentarse a ellos si desea encontrar algo que trascienda su finitud. A lo largo del capítulo, Unamuno también aborda el conflicto entre razón y fe, una temática recurrente en su obra. El ser humano, dotado de razón, se enfrenta constantemente a la tentación de encontrar respuestas lógicas y objetivas al misterio de la vida. Sin embargo, la razón, por su naturaleza, encuentra límites cuando se trata de cuestiones existenciales profundas. Es en ese momento cuando la fe, entendida no solo como una creencia religiosa, sino como una capacidad humana para trascender la finitud de la razón, entra en juego. Para Unamuno, la fe es una forma de resistencia frente a la angustia de la muerte y de la incertidumbre, una manera de enfrentar lo desconocido con una confianza que va más allá de lo racional. Este dilema entre razón y fe se convierte en uno de los puntos clave de la reflexión unamuniana. La razón nos dice que la vida tiene un principio y un fin, que la muerte es el último término de nuestra existencia. Sin embargo, la fe nos invita a pensar que, quizás, hay algo más allá de la muerte, que nuestra existencia tiene un propósito divino o cósmico que no se limita al tiempo y al espacio. Unamuno no nos ofrece una respuesta clara entre ambos caminos, pero nos invita a cuestionarnos y a reflexionar profundamente sobre cómo, en nuestra experiencia personal, nos relacionamos con estas dos fuerzas aparentemente contradictorias. Unamuno no ignora la difícil naturaleza de esta búsqueda. La vida humana no está exenta de sufrimiento, frustraciones y dudas. De hecho, muchas veces el sentido parece escurrirse entre los dedos, y el hombre se encuentra atrapado en un torbellino de preguntas sin respuesta. Sin embargo, el autor subraya que este sufrimiento, esta constante sensación de vacío, es también lo que nos empuja a buscar algo más, a no rendirnos ante la desesperación y la falta de sentido. El sufrimiento es, en cierto modo, un motor de la búsqueda, una fuerza que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y a nuestras circunstancias con una mirada más profunda y crítica. La existencia humana, entonces, no es una existencia vacía o sin propósito. Al contrario, para Unamuno, la vida cobra sentido en la medida en que la buscamos, en que nos empeñamos en vivirla con intensidad y consciencia, a pesar de todas las contradicciones y dudas que nos acompañan. La muerte, aunque inevitable, no puede restar valor a la vida, sino que la afirma. La muerte nos recuerda nuestra fragilidad, pero también nos impulsa a encontrar un propósito que nos permita enfrentar esa fragilidad con dignidad y esperanza. A lo largo del capítulo, Unamuno también examina cómo la búsqueda de sentido influye en nuestras relaciones con los demás. En un mundo marcado por la incertidumbre y el sufrimiento, el ser humano encuentra en los otros un reflejo de su propia búsqueda. Las relaciones interpersonales, el amor, la amistad y el trabajo son espacios en los que buscamos dar sentido a nuestra existencia,
ya sea a través de la creación, el apoyo mutuo o la transformación de nuestra realidad cotidiana. Sin embargo, estas relaciones no están exentas de tensiones, y muchas veces las mismas preguntas sobre el sentido de la vida surgen en nuestra interacción con los demás. Finalmente, Unamuno concluye el capítulo con una invitación a continuar la búsqueda. El sentido de la vida no es algo que se pueda encontrar de manera definitiva, pero la búsqueda misma, en su constante lucha, es lo que otorga valor a la vida. A pesar de la incertidumbre, a pesar de la muerte, el ser humano es capaz de encontrar un sentido en el acto de buscar, en la pasión por vivir, en el compromiso con la vida misma. La vida, aunque efímera y llena de contradicciones, es el espacio donde el ser humano puede afirmar su existencia y su capacidad para crear, transformar y experimentar. En resumen, en este capítulo Unamuno nos presenta la vida como una constante búsqueda de sentido, un proceso que no se resuelve con certezas fáciles ni respuestas definitivas, sino con la valiente confrontación con la incertidumbre, el sufrimiento y el deseo de trascender. La búsqueda de sentido no es un acto solitario, sino una vivencia compartida con los demás, que se alimenta de la razón, de la fe y de la experiencia cotidiana. Y, al final, es en el mismo acto de buscar donde reside el verdadero sentido de la vida. Capítulo 4. El sufrimiento y la superación. En el cuarto capítulo del Secreto de la Vida, Miguel de Unamuno nos sumerge nuevamente en la problemática del sufrimiento humano, un tema recurrente en su obra, pero abordado aquí desde una perspectiva que busca no solo comprenderlo, sino también trascenderlo. En este capítulo, Unamuno reflexiona sobre cómo el sufrimiento forma parte integral de la vida humana y cómo, lejos de ser un obstáculo insuperable, puede convertirse en una fuente de fortaleza y crecimiento personal. El sufrimiento, en la visión unamuniana, no es solo una manifestación de la fragilidad humana, sino una expresión de la tensión constante entre el deseo de vivir y la conciencia de la muerte. Para Unamuno, el ser humano está marcado por la lucha interna entre estos dos polos. La vida, con su deseo de perpetuarse, de crecer, de alcanzar la plenitud, y la muerte, con su inevitable final, su presencia constante, que nos recuerda la finitud de nuestra existencia. Esta dualidad, lejos de generar una desesperación absoluta, provoca una necesidad urgente de buscar significado, de encontrar sentido en medio de las contradicciones y los sufrimientos de la vida. El autor nos plantea una reflexión profunda sobre el sufrimiento físico y emocional, mostrando cómo estos se manifiestan en las vidas individuales, pero también cómo se extienden a la colectividad humana. El sufrimiento es un elemento que atraviesa la experiencia de todos los seres humanos, sin distinción. Ya sea el dolor personal de la enfermedad, la pérdida o la frustración, o el sufrimiento colectivo originado en la guerra, la injusticia o la opresión, la humanidad parece estar atrapada en un ciclo interminable de padecimiento. Sin embargo, Unamuno no nos invita a una resignación pasiva frente a este sufrimiento, sino que plantea una visión activa, una actitud de resistencia ante la adversidad. Una de las propuestas de Unamuno en este capítulo es que el sufrimiento puede ser comprendido como una oportunidad para la transformación interna, un proceso que, aunque doloroso, nos permite ir más allá de nuestra condición superficial y entrar en contacto con lo más profundo de nuestro ser. El sufrimiento tiene la capacidad de despertar una conciencia superior, una toma de conciencia de nuestra vulnerabilidad y, en consecuencia, de nuestra capacidad de resiliencia. La superación del sufrimiento no se logra mediante la evasión de éste, sino a través de una aceptación profunda de nuestra condición humana y la transformación de esa aceptación en una fuente de fortaleza. Para Unamuno, la vida adquiere un sentido más pleno cuando se enfrenta a las adversidades, cuando se toma el sufrimiento como un desafío que invita a la superación. En lugar de ceder ante la angustia existencial que puede generar el dolor y la frustración, el ser humano tiene la posibilidad de trascender su sufrimiento a través de la acción, del compromiso con la vida, de la búsqueda constante de sentido. No es que el sufrimiento sea algo que deba ser deseado o buscado, sino que debe ser visto como una parte natural de la existencia, que, al ser enfrentada con valentía, puede llevarnos a un nivel superior de comprensión y crecimiento personal. Unamuno también aborda, en este capítulo, el concepto de la muerte como el sufrimiento definitivo. La conciencia de nuestra mortalidad es uno de los factores que más intensamente marca el sufrimiento humano. Vivir bajo la sombra de la muerte, saber que en cualquier momento podemos ser arrebatados de este mundo, genera una angustia que no es fácil de soportar. Sin embargo, en lugar de sucumbir ante este temor, Unamuno nos invita a encontrar en él un impulso para vivir de manera más plena, para aprovechar cada momento con la conciencia de que la vida es fugaz, pero que nuestra respuesta ante ella es lo que realmente le da sentido.
La superación del sufrimiento, para Unamuno, es inseparable de la voluntad de vivir. El hombre no debe dejarse vencer por la oscuridad, sino que debe seguir adelante, buscando siempre la luz, aunque ésta se vea oscurecida por las sombras. La vida, en su lucha constante, puede verse como una forma de rebelión contra el sufrimiento, no al evitarlo, sino al desafiarlo, al continuar la búsqueda de sentido a pesar de las adversidades. El sufrimiento es inevitable, pero lo que importa es la forma en que cada individuo responde a él, la manera en que lo integra en su existencia y lo convierte en un motor para la acción y el crecimiento. Unamuno hace hincapié en que esta resistencia frente al sufrimiento no debe interpretarse como una actitud fatalista o resignada, sino como una afirmación de la vida misma, una forma de darle valor a cada instante, a pesar de la certeza de su finitud. El sufrimiento, lejos de ser algo que deba ser erradicado o evitado a toda costa, es una experiencia que debe ser vivida con intensidad, porque es en el dolor, en la pérdida y en las dificultades donde realmente se revela la capacidad humana de resistir y de seguir adelante. A lo largo del capítulo, el autor también aborda el sufrimiento como una forma de conciencia ética. En su visión, el sufrimiento no es únicamente un hecho individual, sino también un fenómeno colectivo que nos une como seres humanos. La compasión, la empatía y la solidaridad surgen, en gran medida, de la capacidad de reconocer el sufrimiento del otro, de identificarse con las dificultades ajenas. Así, el sufrimiento se convierte en un espacio de conexión entre los seres humanos, una oportunidad para trascender el egoísmo y construir una sociedad más justa y solidaria. El sufrimiento compartido, vivido en comunidad, tiene la capacidad de fortalecer los lazos humanos y de convertir el dolor en una fuerza que une y transforma. Este concepto de sufrimiento colectivo también está relacionado con la noción de la lucha constante por la justicia social, un tema que no es ajeno al pensamiento de Unamuno. A través de la solidaridad, la empatía y el entendimiento mutuo, el sufrimiento puede ser superado no solo a nivel individual, sino también a nivel social. Es la búsqueda de un bien común, de una humanidad más equitativa, lo que permite a la sociedad trascender las estructuras de opresión y sufrimiento. Por último, Unamuno destaca que la superación del sufrimiento no debe entenderse como una evasión de la realidad, sino como un proceso de transformación profunda. Superar el sufrimiento no implica suprimirlo o negarlo, sino integrar lo vivido en un proceso de crecimiento espiritual y personal. El sufrimiento nos desafía a vivir con más plenitud, a buscar con más empeño el sentido de la vida, a cuestionarnos más profundamente sobre nuestra existencia. En este sentido, el sufrimiento se convierte en un camino hacia la sabiduría, un sendero que, aunque doloroso, puede conducirnos hacia una vida más auténtica y trascendental. En resumen, el cuarto capítulo del Secreto de la Vida es una profunda reflexión sobre el sufrimiento humano, no como una fatalidad que nos arrastra, sino como una oportunidad para la superación. Unamuno nos invita a enfrentar el dolor con valentía, a ver en él una forma de crecer, de encontrar sentido, de vivir con más conciencia. En su visión, el sufrimiento es una de las grandes paradojas de la vida humana. Aunque nos desafía y nos limita, también nos impulsa a buscar lo que realmente importa, a trascender nuestra propia finitud y a hallar un propósito más allá de la angustia existencial. Capítulo 5. La búsqueda del sentido. En el quinto capítulo del Secreto de la Vida, Miguel de Unamuno aborda de manera profunda y filosófica la cuestión de la búsqueda del sentido en la vida humana. Este capítulo se adentra en el dilema fundamental que ha acompañado al ser humano a lo largo de los siglos. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Qué sentido tiene vivir, especialmente cuando se está consciente de la finitud y la incertidumbre que marca la vida? Unamuno comienza el capítulo reconociendo la angustia existencial que embarga a los individuos al enfrentar el vacío existencial. La conciencia de la muerte, la imposibilidad de conocer todos los misterios de la vida, y la desorientación ante los sucesos incomprensibles del mundo, constituyen una de las principales fuentes de sufrimiento humano. Para el autor, la búsqueda de sentido es una necesidad profunda que emana de la condición misma del ser humano. El deseo de entender su lugar en el mundo, de encontrar un propósito, de escapar del sinsentido que amenaza con envolver su existencia. El filósofo se enfrenta a la dificultad inherente a esta búsqueda, pues no existe una respuesta clara ni definitiva. La vida humana, desde su perspectiva, es una sucesión de momentos fragmentados, marcados por la incertidumbre y la transitoriedad. Y, sin embargo, este mismo carácter efímero de la vida es lo que la hace digna de ser vivida con intensidad, buscando, a pesar de todo, un sentido en cada acto, en cada pensamiento, en cada decisión. El sentido de la vida, según Unamuno,
no puede ser algo preestablecido o impuesto desde afuera. Es algo que debe ser descubierto, vivido y construido por cada individuo. El ser humano no puede limitarse a aceptar las respuestas dadas por las religiones, las ideologías o las tradiciones sociales. Debe cuestionar, explorar y, sobre todo, enfrentar la angustia existencial que surge cuando se da cuenta de la vacuidad de muchas de estas respuestas. En lugar de rechazar la incertidumbre, Unamuno nos invita a abrazarla, a aceptar la búsqueda como parte de lo que significa ser humano. Es en este proceso de indagación constante donde se encuentra la auténtica vivencia de la vida. El autor no es pesimista ni fatalista frente a la incertidumbre, sino que, por el contrario, reivindica la posibilidad de encontrar sentido en medio de la misma. La vida no tiene un sentido fijo, pero cada individuo tiene la capacidad de buscarlo y crear su propia interpretación. La existencia humana, a pesar de su finitud, puede ser vista como un acto de creación constante, un desafío continuo en el que cada ser humano tiene la oportunidad de manifestar su propia esencia. Para Unamuno, el sentido de la vida está vinculado a la lucha constante por darle forma a nuestra existencia. Esta lucha no se trata de un esfuerzo por dominar la muerte, sino de un enfrentamiento directo con la conciencia de la muerte. La muerte está presente en cada momento de nuestra vida, y es esta conciencia lo que otorga a cada instante su valor y su urgencia. Así, la búsqueda de sentido no es solo una cuestión intelectual, sino una actitud vital, una forma de vivir que implica no solo pensar, sino también sentir y actuar. Es en la acción concreta, en las decisiones cotidianas, donde se manifiesta la búsqueda del sentido. Unamuno sugiere que la vida se vuelve más significativa cuando uno está dispuesto a vivirla plenamente, aceptando las contradicciones y los desafíos que surgen. Unamuno se muestra también crítico con aquellos que buscan respuestas fáciles a la cuestión del sentido. Las creencias dogmáticas, las respuestas predeterminadas de las religiones o las ideologías, lejos de ofrecer un consuelo auténtico, muchas veces resultan ser una evasión de la verdadera cuestión. Según el autor, el sentido no se encuentra en una doctrina fija ni en una respuesta externa, sino en la capacidad del individuo de cuestionar, de dudar, de inquietarse y, a pesar de todo, seguir adelante. La búsqueda del sentido es un proceso en el que cada ser humano debe involucrarse de manera activa, sin esperar que alguien le dé una respuesta definitiva. Una de las propuestas centrales de este capítulo es que el sentido de la vida no está ligado necesariamente a la felicidad, entendida de manera superficial. La búsqueda del sentido no es un camino para conseguir placer o satisfacción momentánea, sino que está más cerca de un proceso de autoafirmación y autoconocimiento. La vida adquiere sentido cuando somos conscientes de nuestra finitud y, a pesar de ella, tomamos la decisión de seguir adelante, de seguir buscando, de vivir de manera auténtica. Unamuno defiende una existencia que, aunque no libre de sufrimiento y dolor, es rica en significado precisamente porque somos capaces de enfrentarnos a las preguntas más profundas de la vida. Unamuno no rechaza la religión como una posible fuente de sentido, pero señala que la religión, como cualquier otra creencia, debe ser asumida como un acto personal y consciente. La fe no debe ser una respuesta que se nos imponga, sino un camino que elegimos recorrer. La religión, en su visión, tiene un papel importante en la vida del individuo, pero siempre como un acto de libertad, no como una solución fácil ni como un escape de la angustia existencial. El capítulo también profundiza en la paradoja de la vida y la muerte. El ser humano está condenado a vivir con la certeza de que la muerte es inevitable, y sin embargo, es esta misma conciencia de la muerte lo que otorga sentido a la vida. El sentido de la vida se encuentra en la constante tensión entre vivir con intensidad y ser consciente de la muerte. La vida solo cobra su verdadero significado cuando somos capaces de aceptar nuestra mortalidad y, a pesar de ella, seguir buscando, seguir viviendo, seguir luchando. En este sentido, Unamuno habla de una fe en la vida, una fe que no es ingenua ni ciega, sino que está fundada en la aceptación de la fragilidad y la incertidumbre de la existencia. Es una fe que no rechaza la muerte, sino que la enfrenta con dignidad y valentía. Esta fe en la vida es, para el autor, una afirmación de la libertad humana, una libertad que consiste en elegir vivir con propósito, a pesar de todo. Para concluir este capítulo, Unamuno reflexiona sobre la importancia de la acción en la búsqueda del sentido. La vida no se encuentra en las respuestas definitivas, sino en las preguntas que nos hacemos y en las acciones que emprendemos. Vivir con sentido es, en última instancia, un acto de valentía, un acto que exige compromiso, una entrega a la vida tal como es, con sus incertidumbres, contradicciones y sufrimientos. La búsqueda del sentido, para Unamuno,
no es un proceso de encontrar una verdad única, sino un viaje personal que tiene como fin la plena afirmación de nuestra humanidad. En resumen, el quinto capítulo del Secreto de la Vida nos invita a enfrentar la vida con valentía, a buscar nuestro propio sentido sin esperar respuestas externas y a vivir con conciencia plena de nuestra finitud. La búsqueda del sentido es un camino personal y continuo, en el que cada paso cuenta, cada acción tiene valor, y cada momento es una oportunidad para encontrar el propósito que da sentido a nuestra existencia. Capítulo 6. La naturaleza del hombre y la eterna contradicción. En el sexto capítulo del Secreto de la Vida, Miguel de Unamuno aborda la compleja y paradójica naturaleza humana, explorando cómo el hombre vive en constante contradicción consigo mismo. Este capítulo está marcado por la reflexión sobre la dualidad que existe en cada ser humano, la lucha interna entre lo que somos y lo que aspiramos a ser, entre la necesidad de razón y la irracionalidad que también habita en nosotros. Unamuno empieza el capítulo analizando la aparente contradicción que define al ser humano. Por un lado, el hombre es un ser racional, capaz de pensar, de construir ideas complejas, de reflexionar sobre su existencia y de encontrar explicaciones a los misterios del mundo. Sin embargo, por otro lado, está dotado de pasiones, instintos, deseos y emociones que lo alejan de la pureza de la razón. La razón, en la visión de Unamuno, nunca puede comprender completamente la irracionalidad que forma parte integral de nuestra naturaleza, ni puede dominarla en su totalidad. El autor reflexiona sobre cómo, a lo largo de la historia, los filósofos y pensadores han tratado de resolver esta contradicción, buscando formas de reconciliar la razón con los aspectos más irracionales del ser humano. Sin embargo, Unamuno sostiene que esta contradicción es inherente al hombre y no puede ser resuelta de manera definitiva. Es una característica fundamental de la existencia humana, la tensión constante entre los ideales de la razón y las fuerzas irracionales que impulsan nuestras decisiones y acciones. Este conflicto interno se manifiesta de manera cotidiana en nuestras vidas. Las decisiones que tomamos no siempre están guiadas por la razón pura, sino que están influidas por nuestras emociones, nuestros deseos y nuestras inseguridades. La lucha entre estos dos polos, según Unamuno, es lo que da forma a nuestra existencia. El ser humano no es un ser completamente racional ni completamente irracional, sino una combinación de ambas fuerzas, una especie de campo de batalla donde coexisten fuerzas contradictorias que nos definen y nos hacen complejos. En este contexto, Unamuno introduce una de sus ideas más profundas, la de la tensión entre el instinto de vivir y el deseo de morir. El ser humano, consciente de su mortalidad, siente una profunda angustia existencial ante la idea de la muerte. A pesar de ello, existe en nosotros una necesidad de afirmación de la vida, un deseo de vivir, de experimentar, de buscar significado a través de nuestras acciones. Esta contradicción entre el deseo de morir y el instinto de sobrevivir es uno de los motores que mueve a los seres humanos a luchar por el sentido de su existencia, a buscar respuestas a las preguntas más profundas de la vida. La naturaleza humana, según Unamuno, está marcada por la continua contradicción entre el deseo de encontrar un propósito definitivo y la conciencia de que nunca encontraremos una respuesta satisfactoria. El hombre es consciente de su finitud, pero esta conciencia no lo lleva a la desesperación. Al contrario, la incertidumbre y el misterio que acompañan a la existencia humana son lo que lo impulsan a buscar constantemente, a preguntarse una y otra vez sobre el sentido de su vida. En este sentido, la contradicción no es un obstáculo, sino una fuerza que impulsa a la persona a seguir buscando y a seguir viviendo, incluso cuando la respuesta parece escapar. Unamuno también dedica una parte importante de este capítulo a la reflexión sobre el sufrimiento. El sufrimiento, según el autor, es un elemento central en la experiencia humana, un aspecto que forma parte de nuestra naturaleza contradictoria. El hombre busca la felicidad, la paz y la realización, pero a menudo se encuentra con el sufrimiento, ya sea físico, emocional o intelectual. Sin embargo, este sufrimiento no debe ser visto como algo puramente negativo. Para Unamuno, el sufrimiento es también una fuente de conocimiento y de crecimiento. Es a través del sufrimiento que muchas veces llegamos a comprender mejor nuestra propia naturaleza y a enfrentar las preguntas más difíciles sobre la vida y la muerte. La contradicción entre el sufrimiento y la búsqueda de sentido es otro de los temas centrales de este capítulo. Unamuno sostiene que el sufrimiento, en lugar de restar valor a la vida, puede ser un elemento que le dé profundidad. El sufrimiento no es una negación de la vida, sino una parte intrínseca de ella. A través del sufrimiento, el ser humano tiene la oportunidad de afirmar su existencia, de dar un sentido a su dolor,
de buscar respuestas en medio de la adversidad. Al mismo tiempo, Unamuno reflexiona sobre la necesidad humana de trascender las limitaciones de la vida cotidiana. El hombre no se conforma con vivir simplemente en el presente, sino que está constantemente buscando algo más allá, algo que le dé sentido a su existencia. Este deseo de trascendencia, según el autor, es otra manifestación de la contradicción humana. A pesar de nuestra conciencia de la muerte, buscamos inmortalizar nuestras obras, nuestras ideas y nuestras acciones. El hombre no quiere aceptar su finitud, y esta lucha por trascender es una de las características más fundamentales de la naturaleza humana. A lo largo del capítulo, Unamuno también aborda la relación entre el individuo y la sociedad. El ser humano es, por naturaleza, un ser social, pero al mismo tiempo, enfrenta una lucha interna entre sus deseos individuales y las expectativas de la sociedad. La tensión entre lo individual y lo colectivo es otra de las contradicciones que define a la humanidad. El individuo se ve constantemente atrapado entre el deseo de afirmarse como único, como distinto, y la necesidad de integrarse y ser parte de una comunidad. Esta lucha entre la individualidad y la conformidad es otra manifestación de la contradicción que define a la naturaleza humana. Al final del capítulo, Unamuno llega a la conclusión de que la contradicción interna del ser humano no puede ser resuelta. En lugar de buscar una solución definitiva, lo que debemos hacer es aprender a vivir con esta contradicción, a aceptarla como parte fundamental de nuestra existencia. La vida humana, según el autor, no puede ser entendida de manera lógica o racional. Es una constante tensión entre opuestos, entre lo racional y lo irracional, entre la vida y la muerte, entre el sufrimiento y la búsqueda de sentido. Esta contradicción, lejos de ser un obstáculo, es lo que le da dinamismo y profundidad a nuestra existencia. El capítulo concluye con una reflexión sobre la necesidad de aceptar nuestra naturaleza contradictoria. Solo aceptando que somos seres llenos de contradicciones, que nuestra vida está marcada por la tensión entre lo que somos y lo que aspiramos a ser, podremos vivir de manera auténtica. La contradicción es parte de lo que significa ser humano, y en ella radica una de las grandes riquezas de nuestra existencia. Este capítulo invita a reflexionar sobre las paradojas inherentes a la condición humana, y sobre cómo estas contradicciones, lejos de ser una carga, son lo que nos impulsa a seguir buscando y viviendo. La aceptación de nuestra naturaleza contradictoria es, en última instancia, lo que nos permite vivir con autenticidad y dar significado a nuestra existencia. Capítulo 7. La búsqueda de la inmortalidad y la fe en lo eterno. En este séptimo capítulo del Secreto de la Vida, Miguel de Unamuno profundiza en la cuestión de la inmortalidad, una de las inquietudes más persistentes y fundamentales de la existencia humana. Al explorar esta temática, el autor nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la vida y el deseo humano de trascender la muerte, buscando de alguna manera la continuidad, la permanencia, y un sentido que va más allá de los límites temporales. Este capítulo está marcado por un tono existencialista, donde se entrelazan reflexiones filosóficas y un análisis profundo de la psicología humana. Unamuno comienza analizando la forma en que el hombre, desde tiempos inmemoriales, ha sentido la necesidad de encontrar algún tipo de inmortalidad, ya sea en el plano físico, en el legado de sus obras, o en la perpetuidad de su alma. El ser humano, al ser consciente de su mortalidad, enfrenta una angustia existencial que lo lleva a buscar respuestas a preguntas que no puede resolver con certeza. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Es el ser humano capaz de encontrar algún tipo de permanencia más allá del cuerpo que inevitablemente se desintegra? Según Unamuno, el deseo de inmortalidad no es simplemente un deseo de continuar existiendo, es un anhelo profundo de significar algo más allá del tiempo, de dejar una huella que no desaparezca. El ser humano no puede soportar la idea de que su vida sea solo un paso efímero en la inmensidad del tiempo, una chispa que se apaga sin dejar rastro. Esta necesidad de trascendencia es una manifestación del miedo a la muerte, pero también una forma de rebelión contra la condición finita del hombre. El autor sostiene que la inmortalidad no es una necesidad puramente biológica, sino una necesidad existencial, que implica la búsqueda de un propósito más allá de los años contados que la vida nos otorga. Unamuno observa cómo, a lo largo de la historia, las religiones y las creencias espirituales han ofrecido respuestas a este anhelo de inmortalidad. Las promesas de vida eterna en el cielo, de resurrección del alma y de recompensas en el más allá han sido, para millones de seres humanos, una forma de darle sentido a la finitud de la vida. La idea de la inmortalidad se entrelaza, en la visión de Unamuno, con la fe religiosa. Sin embargo, el autor cuestiona la autenticidad de esta creencia.
Mientras que para algunos la fe en la vida eterna es una respuesta que da consuelo y esperanza, Unamuno señala que la verdadera fe no es simplemente aceptar una promesa sin cuestionarla. La verdadera fe, según el autor, implica un acto de lucha interior, un acto de vivir en la constante tensión entre la duda y la esperanza, entre la creencia y la incertidumbre. En su reflexión sobre la inmortalidad, Unamuno no se limita a explorar las respuestas religiosas, sino que también aborda las concepciones más filosóficas de la muerte y la trascendencia. El filósofo español sugiere que, aunque la inmortalidad en el sentido tradicional de la religión puede ofrecer consuelo, la verdadera inmortalidad que el ser humano busca es más compleja y profunda. La inmortalidad no puede ser vista como una simple prolongación de la vida física, ni como una existencia sin fin en algún reino celestial. Más bien, la inmortalidad que realmente importa es aquella que da sentido a nuestras acciones, que trasciende el tiempo y encuentra su expresión en la obra que dejamos atrás, en el impacto que causamos en la vida de los demás, en el amor que compartimos y en las huellas que dejamos en el mundo. Este enfoque de la inmortalidad también implica una mirada hacia lo eterno que no necesariamente tiene que ver con la vida después de la muerte, sino con lo que permanece dentro de nosotros, en nuestra conciencia, en nuestra voluntad de seguir buscando un propósito y una verdad que sean más que meras ilusiones. Para Unamuno, la búsqueda de la inmortalidad es un acto de resistencia ante la muerte, un intento por aferrarse a algo que, aunque intangible, da valor a la vida. El autor llega a la conclusión de que la verdadera inmortalidad no se encuentra en el más allá, sino en la perpetuación del sentido en la vida, en la capacidad humana de dejar una marca en la historia, en las personas y en las ideas. El capítulo también aborda el tema del sufrimiento, vinculando el deseo de inmortalidad con la experiencia del dolor. Según Unamuno, el sufrimiento tiene un papel fundamental en el deseo de trascender. Es el sufrimiento el que nos hace conscientes de nuestra fragilidad, pero también el que nos impulsa a buscar algo más allá de la finitud. A través del sufrimiento, el ser humano se enfrenta a sus límites y, a la vez, a la posibilidad de encontrar algo que trascienda esos límites. En este sentido, la muerte y el sufrimiento no son vistos como simples destinos trágicos, sino como experiencias que nos obligan a repensar la naturaleza de la existencia y de lo eterno. La muerte, aunque inevitable, no marca el fin de la búsqueda del sentido, sino que es una llamada a vivir con una mayor intensidad, a darle un propósito profundo a la vida mientras se tiene conciencia de su finitud. Unamuno también dedica una reflexión importante al amor como uno de los vehículos de la inmortalidad. El amor, en su visión, es uno de los pocos aspectos de la vida humana que puede ofrecer la posibilidad de trascender. Cuando amamos, dice el autor, creamos vínculos que van más allá de nuestro ser individual, que se extienden a otras personas y que, en muchos casos, sobreviven a nuestra muerte. En este sentido, el amor es una forma de inmortalidad. A través del amor, los seres humanos se conectan con lo eterno, y la vida de cada individuo se entrelaza con la de los demás, creando una continuidad que no se limita a la existencia individual. Al final de este capítulo, Unamuno invita al lector a aceptar que, aunque la muerte es una certeza, el deseo de inmortalidad es legítimo y necesario. El anhelo de trascender no debe ser visto como una ilusión inútil, sino como un impulso vital que define la existencia humana. En lugar de ver la muerte como un obstáculo, debemos entenderla como parte del ciclo de la vida, una fuerza que nos invita a vivir con mayor intensidad, a buscar lo eterno en el presente y a dar significado a nuestras vidas a través del amor, la creatividad y la lucha constante por encontrar sentido en un mundo incierto. Este capítulo refuerza la idea central del libro. La vida humana está marcada por la contradicción, el sufrimiento y el anhelo de inmortalidad, pero es precisamente en ese deseo de trascender donde reside la esencia de nuestra humanidad. La búsqueda de lo eterno no debe ser vista como una evasión de la muerte, sino como una afirmación de la vida. Capítulo 8. La naturaleza de la muerte y la libertad del hombre. En este octavo capítulo del Secreto de la Vida, Miguel de Unamuno nos invita a reflexionar profundamente sobre la muerte y la libertad, dos temas que, en su filosofía, se entrelazan de manera compleja. Unamuno, siempre inquieto por el destino del ser humano, examina cómo la muerte es, al mismo tiempo, una condena y una liberación. Pero a lo largo de este capítulo, se descubre que la verdadera libertad no reside en el poder de evitar la muerte, sino en la capacidad de vivir plenamente con la conciencia de que nuestra existencia está marcada por su fin inevitable. Unamuno comienza con una reflexión sobre el concepto de la muerte como algo que nos define. A lo largo de la historia, la muerte ha sido vista como una amenaza, una presencia oscura que todo lo consume. Sin embargo, el autor destaca que la muerte no es simplemente un fin,
sino un proceso que dota de sentido a la vida misma. El ser humano se define precisamente por la conciencia de su mortalidad. Es la conciencia de que la muerte está presente en cada momento lo que da a nuestras acciones un sentido, un propósito. La muerte no solo destruye, sino que también nos da la libertad de elegir cómo queremos vivir. La libertad, en este contexto, se entiende como una paradoja. Al estar conscientes de nuestra finitud, podemos vivir una vida más auténtica, libre de las ilusiones de la eternidad. Unamuno no ve la muerte como una esclavitud, sino como una liberación. A través de ella, el ser humano puede liberarse de las falsas esperanzas de inmortalidad que lo atan a una existencia que no le pertenece. La verdadera libertad no consiste en eludir la muerte, sino en abrazar la vida tal y como es, con sus limitaciones y sus posibilidades. Unamuno dedica un espacio importante de este capítulo a la reflexión sobre la muerte desde una perspectiva filosófica y religiosa. En muchas tradiciones religiosas, la muerte es vista como una transición a una vida mejor, una puerta hacia una eternidad prometida. Sin embargo, el autor se muestra escéptico ante esas promesas. Para él, la muerte es un misterio que no puede ser resuelto con facilidad ni a través de dogmas religiosos. La muerte no puede ser entendida en su totalidad mediante una creencia ciega en el más allá. En su lugar, Unamuno sugiere que la muerte debe ser enfrentada con una actitud de aceptación, pero también de lucha. La lucha aquí no es contra la muerte misma, sino contra el vacío y la desesperanza que el pensamiento racional puede generar al enfrentar el fin de la existencia. Según Unamuno, la libertad no debe confundirse con el control absoluto sobre la muerte. En lugar de ver la muerte como un enemigo, el autor propone verla como un compañero inseparable de la vida. La libertad humana radica en la forma en que enfrentamos esa realidad. La capacidad de aceptar la muerte como un hecho natural y, al mismo tiempo, no permitir que nos consuma, es la verdadera libertad. Esta perspectiva sobre la libertad tiene profundas implicaciones sobre cómo debemos vivir nuestra vida. La libertad no consiste en eludir la muerte, sino en aprender a vivir con ella, dándole un significado a nuestra existencia mientras la tenemos. La muerte, para Unamuno, es el gran igualador. No importa cuán poderosos o ricos seamos, todos compartimos el mismo destino. Esta visión de la muerte como un elemento común a todos los seres humanos refuerza la idea de que la verdadera libertad radica en cómo decidimos vivir nuestra vida, independientemente de los factores externos como el estatus social o el éxito material. La muerte no discrimina, y esa es precisamente su función: despojar a la vida de sus artificios y recordarnos que lo único que realmente importa es cómo vivimos. El autor también reflexiona sobre la libertad que puede derivarse de aceptar nuestra muerte. Cuando aceptamos que todo tiene un fin, que nuestra vida no es eterna, nuestra actitud ante la vida cambia. En lugar de vivir con miedo a lo que vendrá, podemos vivir con una mayor intensidad, disfrutando cada momento y dedicándonos a lo que verdaderamente tiene valor para nosotros. Esta libertad no es la que promete una vida sin fin, sino la libertad de ser nosotros mismos, de vivir auténticamente sin la carga del miedo a la muerte que nos paraliza. Unamuno explora cómo la conciencia de la muerte nos obliga a tomar decisiones importantes sobre nuestra vida. Es precisamente la certeza de nuestra mortalidad lo que nos permite elegir entre vivir una vida vacía y conformista, o por el contrario, optar por una vida plena de significado. La muerte nos desafía a vivir de manera consciente, a cuestionarnos constantemente sobre la dirección de nuestra existencia. La verdadera libertad está en la capacidad de vivir con una plena conciencia de lo que somos y de lo que la muerte implica para nosotros. En este capítulo, el autor también profundiza en la idea de que la muerte nos libera del miedo irracional que a menudo sentimos hacia lo desconocido. El miedo a la muerte es uno de los grandes enemigos de la libertad humana. Sin embargo, al tomar conciencia de nuestra inevitable finitud, el ser humano puede liberarse de ese miedo. Esta liberación no significa que la muerte deje de ser algo doloroso o aterrador, sino que el hombre puede, mediante la aceptación, transformar ese miedo en una fuerza que lo impulse a vivir con mayor pasión y autenticidad. Finalmente, Unamuno cierra este capítulo con una reflexión profunda sobre el propósito de la vida y el significado de nuestra existencia en relación con la muerte. La muerte no debe ser vista como una negación de la vida, sino como su complemento esencial. Es solo cuando somos plenamente conscientes de nuestra mortalidad que podemos vivir verdaderamente. La muerte, en última instancia, no nos priva de nuestra libertad, sino que la hace posible. Solo al aceptar la muerte podemos vivir de manera plena, libre de las limitaciones impuestas por el miedo y la ignorancia.
Este capítulo nos deja con una visión radicalmente distinta de la muerte. No es solo un final, sino una parte integral de la vida misma. La libertad no está en escapar de ella, sino en vivir en su presencia, reconociendo que nuestra existencia tiene un límite y, por ello, debe ser vivida con la máxima autenticidad y propósito. La muerte, al igual que la vida, es un misterio que debemos aceptar y, al mismo tiempo, desafiar, pues en ella reside la verdadera libertad del ser humano. Capítulo 9. La búsqueda del sentido de la vida. En este capítulo del secreto de la vida, Miguel de Unamuno se enfrenta a una de las preguntas más fundamentales que el ser humano puede plantearse. ¿Cuál es el sentido de la vida? A lo largo de la obra, el autor ha explorado diversos aspectos de la existencia humana, pero en este momento su mirada se concentra en la cuestión del propósito de la vida, una búsqueda constante que acompaña a la humanidad desde sus inicios. Unamuno nos invita a reflexionar sobre cómo la búsqueda del sentido es una necesidad inherente al ser humano. Desde tiempos remotos, el ser humano ha sentido la necesidad de encontrar un propósito más allá de la existencia misma. Sin embargo, el autor señala que esta búsqueda no tiene respuestas fáciles ni definitivas. Cada individuo está destinado a hacer su propia búsqueda, a confrontarse con el vacío y la incertidumbre que subyacen a la vida misma. El autor comienza describiendo la existencia como una lucha constante entre el deseo de trascender y la conciencia de que nuestra vida es finita. La necesidad de encontrar un sentido se vuelve más urgente a medida que somos conscientes de nuestra propia mortalidad. Esta contradicción, entre la finitud de nuestra existencia y el deseo de perdurar, marca la raíz del sufrimiento humano. La muerte está siempre presente como un recordatorio de que la vida tiene un final, lo que hace aún más profunda la necesidad de encontrar un propósito que justifique nuestra breve presencia en el mundo. Unamuno plantea que muchas veces, al enfrentarnos a esta búsqueda, recurrimos a explicaciones externas. La religión, la política, la ciencia, e incluso el arte, nos ofrecen respuestas, pero ninguna de ellas parece satisfacer plenamente la necesidad humana de un sentido definitivo. La religión, aunque proporciona consuelo con la promesa de una vida eterna, no puede evitar que el ser humano siga enfrentándose a su incertidumbre. La ciencia, con sus avances en la comprensión del mundo físico, tampoco puede dar respuesta al misterio existencial de por qué estamos aquí. Es en este punto donde Unamuno introduce su concepto de vida creadora. El autor sostiene que el sentido de la vida no se encuentra en buscar una respuesta preexistente, sino en la creación constante de sentido. El ser humano, en su lucha por comprender su existencia, tiene el poder de crear significado, de darle forma a su vida mediante las decisiones que toma, las acciones que emprende, y las relaciones que establece con los demás. Esta creación del sentido es una tarea ardua, llena de dudas, pero también de autenticidad. La vida no es un problema a resolver, sino un campo en el que se debe actuar. Unamuno hace énfasis en que el ser humano no está destinado a encontrar un sentido fijo o universal, sino que está llamado a vivir de manera plena y apasionada, dando forma a su propio destino. La verdadera libertad, según Unamuno, radica en la capacidad de crear significado en un mundo que parece carecer de él. El filósofo se adentra en la idea de que, si bien la vida humana está marcada por la finitud, esto no debe llevarnos a la desesperación. En lugar de ver nuestra finitud como una limitación, Unamuno propone verla como un estímulo para vivir con mayor intensidad. Cuanto más breve es la vida, más urgente se vuelve la necesidad de encontrar su significado. Esta urgencia por darle un propósito a la vida convierte al ser humano en un ser dinámico, que constantemente se reinventa a través de su conciencia y su acción. A lo largo del capítulo, el autor también plantea que la vida carece de un sentido fijo porque cada ser humano es único, y su búsqueda de sentido es igualmente única. Nadie puede dar una respuesta universal a la pregunta sobre el sentido de la vida, ya que cada persona debe enfrentarse a esa pregunta desde su propia experiencia. De esta forma, el sentido de la vida se convierte en una construcción personal e intransferible. Cada individuo debe encontrar su camino, su propósito, su significado, a través de la reflexión, la acción, y el enfrentamiento con las realidades más profundas de su ser. Unamuno subraya que la verdadera búsqueda del sentido no es un proceso intelectual abstracto, sino un proceso vital y práctico. La vida se construye en la acción, en la relación con los demás, en los momentos de dolor y de alegría, en las pequeñas y grandes decisiones que tomamos. La conciencia de nuestra finitud debe llevarnos a vivir con más plenitud, no a refugiarse en ilusiones o evasiones. El sentido de la vida no está en la evasión de la muerte, sino en cómo vivimos sabiendo que la muerte está siempre presente.
Este capítulo también aborda la tensión entre el idealismo y el materialismo, dos enfoques que han marcado la historia del pensamiento humano. Unamuno no se define completamente por ninguno de estos sistemas filosóficos, pero ofrece una visión más matizada de cómo la vida debe ser vivida, con una conciencia de la incertidumbre, pero también con una voluntad firme de crear sentido. La búsqueda del sentido es en sí misma un acto de libertad, ya que no depende de respuestas externas, sino de nuestra capacidad de vivir con autenticidad. Finalmente, Unamuno nos recuerda que, a pesar de todas las dudas y las preguntas sin respuesta, la búsqueda de sentido es lo que da coherencia y profundidad a nuestra existencia. La vida no tiene un sentido preestablecido. Cada ser humano debe enfrentarse al misterio de la vida y la muerte, y en esa confrontación, crear su propio sentido. La creación de sentido no es un acto fácil ni un camino sin sufrimiento, pero es lo que hace que nuestra existencia sea verdaderamente humana. En este capítulo, Unamuno nos invita a ser conscientes de nuestra finitud y a encontrar en ella la fuerza para vivir con mayor pasión, para crear un sentido propio en un mundo lleno de incertidumbres. La vida es un espacio en el que, más que buscar respuestas definitivas, debemos comprometernos a vivir de manera significativa, a pesar de la inevitable presencia de la muerte y la imposibilidad de conocerlo todo. El sentido de la vida, en última instancia, no está en las respuestas, sino en la búsqueda constante y valiente de aquellas respuestas que nos permiten vivir con plenitud. Capítulo 10. La voluntad de vivir. En este capítulo, Miguel de Unamuno ahonda en la idea de la voluntad humana como motor de la existencia, un tema que ha sido fundamental en su pensamiento filosófico a lo largo de su obra. La voluntad de vivir, entendida como un impulso interno y profundo que nos mueve a seguir adelante a pesar de las dificultades, se presenta aquí como un principio vital que da forma a nuestra experiencia. Unamuno no ve la vida como una mera secuencia de acontecimientos predeterminados o accidentales, sino como un proceso constante de elección y esfuerzo. Este esfuerzo, esta voluntad de vivir, se convierte en el fundamento de nuestra existencia. El filósofo pone de relieve que la vida no es simplemente algo que nos ocurre, sino algo que nos corresponde activamente construir. A través de nuestra voluntad, nos enfrentamos a los desafíos y, aunque estos sean muchas veces abrumadores, es la fuerza de nuestra voluntad la que nos permite seguir adelante. El autor se refiere al sufrimiento humano como una constante inherente a la vida misma. Para Unamuno, el sufrimiento no es algo que debamos evitar a toda costa, sino algo que, en su profundidad, da forma a nuestra experiencia. La voluntad de vivir no es una voluntad que se agote en los placeres inmediatos o en la evitación del dolor, sino una voluntad que persiste en medio de la adversidad. Es esta fuerza interior la que, al resistir la tentación de la desesperación, nos permite encontrar un propósito incluso en las situaciones más difíciles. Unamuno se niega a ver la vida como una simple lucha por la supervivencia. La vida humana es más que eso, es la lucha por un sentido, por una autenticidad, por una trascendencia que, aunque no siempre se logra, define la naturaleza de nuestra existencia. En este sentido, la voluntad de vivir no es únicamente una respuesta instintiva ante la vida, sino una actitud consciente ante nuestra propia finitud y nuestras limitaciones. La voluntad de vivir, según Unamuno, no es la mera reacción ante la vida, sino una afirmación activa de la vida misma. El autor también hace hincapié en la contradicción inherente a la existencia humana. La vida, por un lado, es finita, pero por otro lado, el ser humano tiene la capacidad de desear perpetuarla, de negarse a aceptar su finitud. Esta lucha interna es la que genera el sufrimiento, pero también la que genera la creación de sentido. El sufrimiento, entonces, no es algo que deba ser erradicado, sino algo con lo que debemos aprender a convivir y, en cierto sentido, a utilizar como herramienta de reflexión y crecimiento personal. La voluntad de vivir, en este contexto, no es simplemente una resistencia a la muerte, sino una afirmación de nuestra capacidad de dar forma a la vida. Cada acto, por insignificante que sea, cada pensamiento, cada decisión, es una manifestación de nuestra voluntad. A través de estos actos, afirmamos nuestra existencia y, a su manera, la dotamos de significado. Es precisamente esta capacidad de darle forma a la vida lo que distingue al ser humano, que se enfrenta a su finitud no con resignación, sino con una búsqueda constante de sentido. El filósofo también aborda la cuestión de la fe en este capítulo, considerándola como una forma de afirmación de la vida. La fe, para Unamuno, no es simplemente la adhesión a un sistema religioso o a unas creencias dogmáticas, sino una actitud ante la vida misma. Es una forma de apostar por la vida, de creer en ella a pesar de sus contradicciones y sufrimientos.
La fe no es una negación de la muerte, sino un compromiso con la vida, una forma de resistir a la desesperanza y de afirmar que, a pesar de todo, la vida vale la pena ser vivida. Unamuno también discute la importancia de la razón en relación con la voluntad. La razón, aunque esencial para la vida humana, no es suficiente por sí sola para darle sentido a la existencia. La razón puede ayudarnos a comprender el mundo, pero no puede proporcionarnos una respuesta definitiva sobre el sentido de la vida. Es la voluntad la que da coherencia y dirección a nuestros actos. Es ella la que nos impulsa a seguir buscando respuestas, a seguir luchando por encontrar un significado más allá de las limitaciones de la razón. En este sentido, la razón y la voluntad son complementarias, y juntas nos permiten dar forma a nuestra experiencia. La voluntad de vivir, según Unamuno, no debe confundirse con un simple deseo de supervivencia o de gozo personal. La verdadera voluntad de vivir es la que surge de la aceptación profunda de nuestra condición humana, con todas sus limitaciones y sufrimientos, y aún así eligiendo vivir plenamente, eligiendo darle sentido a cada momento, a cada acción. La vida no tiene un sentido predefinido, pero nosotros, a través de nuestra voluntad, podemos crear ese sentido, aunque sea de manera efímera y transitoria. Este capítulo también aborda la relación entre la vida individual y la vida colectiva. Unamuno reconoce que la vida humana no es solo un asunto personal, sino que está profundamente influenciada por las relaciones con los demás. La voluntad de vivir, por lo tanto, no solo implica un esfuerzo personal, sino también un compromiso con la comunidad, con los otros seres humanos. La lucha por el sentido de la vida no es una lucha solitaria, sino que se desarrolla en el marco de las relaciones interpersonales, en los vínculos que establecemos con otros y en el sentido de pertenencia a una humanidad compartida. Finalmente, Unamuno concluye este capítulo afirmando que la vida es un acto constante de creación. La voluntad de vivir es la que nos impulsa a seguir buscando, a seguir luchando, a seguir creando sentido en un mundo que, de otro modo, podría parecer vacío. La vida no es simplemente un proceso biológico, es un proceso espiritual y existencial, un acto continuo de afirmación, incluso cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, al sufrimiento y a la muerte. La voluntad de vivir, entonces, es lo que nos hace humanos, lo que nos permite seguir adelante, día tras día, creando y recreando nuestra propia existencia. En resumen, este capítulo del secreto de la vida nos invita a reflexionar sobre la importancia de la voluntad de vivir. Es un recordatorio de que, aunque la vida esté marcada por la finitud y el sufrimiento, es nuestra voluntad la que da forma y sentido a nuestra existencia. La vida, en su esencia, es una afirmación constante de nuestra capacidad de vivir, de buscar, de amar, de crear. Y es a través de esta voluntad que podemos, en última instancia, encontrar el verdadero secreto de la vida: vivir plenamente, a pesar de todo. Capítulo 11. La búsqueda del sentido de la vida. El pensamiento de Miguel de Unamuno, en su obra El secreto de la vida, se encuentra marcado por una profunda reflexión acerca del sentido de la existencia humana. En este capítulo, el autor desarrolla una de sus ideas más fundamentales, la que gira en torno a la búsqueda constante y turbulenta del sentido de la vida, una cuestión que no se resuelve con respuestas simples ni claras, sino que se presenta como una tarea constante y personal, llena de dudas, angustias y búsquedas de autenticidad. La vida como búsqueda. Unamuno parte de la premisa de que la vida humana no tiene un sentido predefinido ni un propósito claro al que podamos aferrarnos sin cuestionarlo. La vida no es un concepto fijo o estático, sino una continua búsqueda de significado que está profundamente enraizada en nuestra naturaleza humana. El ser humano se enfrenta a una paradoja existencial, es consciente de su finitud, de su mortalidad, y, sin embargo, posee una necesidad insaciable de encontrar algo que trascienda esa fragilidad. En sus propias palabras, la vida no es sino un constante esfuerzo por encontrarle un sentido, por dar una razón de ser a la existencia. El filósofo plantea que la vida no debe ser entendida como un conjunto de respuestas definitivas. Por el contrario, lo que hace que la vida humana sea tan única es precisamente la incansable búsqueda de respuesta a una pregunta que nunca se resuelve completamente. El sentido de la vida no se encuentra como un objeto fijo o estable, sino que es un proceso. Unamuno enfatiza que la vida humana está marcada por la duda, la incertidumbre y la búsqueda constante, no por la llegada a un destino claro. Para Unamuno, aceptar que la vida carece de un sentido establecido es liberador, pues nos permite vivir con la libertad de darle forma a nuestra existencia según nuestra propia voluntad. La libertad y la angustia.
Uno de los ejes centrales de este capítulo es la relación entre libertad y angustia. Unamuno aborda la libertad humana como uno de los pilares fundamentales de la existencia. La libertad es vista como una característica esencial del ser humano, pero es una libertad que está vinculada a la angustia. La libertad, en términos unamunianos, no es una facultad de elección sencilla. Por el contrario, es la capacidad de tomar decisiones que nos definen, pero también de enfrentarnos a la angustia que genera la incertidumbre sobre el futuro. La libertad nos otorga poder, pero ese poder está inextricablemente ligado a la angustia de la responsabilidad, de las decisiones y de lo incierto. La libertad, según Unamuno, se convierte en una carga cuando somos plenamente conscientes de nuestra capacidad para elegir. El hecho de que nuestras elecciones no sean predeterminadas ni seguras nos sumerge en una constante lucha interna, pues cada decisión implica un cuestionamiento sobre lo que es correcto o equivocado en nuestras vidas. Así, la libertad no es solo una bendición, sino también una condena, pues estamos obligados a enfrentarnos a la incertidumbre de nuestras elecciones, sabiendo que no existe una verdad definitiva o un camino preestablecido. En este sentido, Unamuno propone que la libertad es la mayor manifestación de la existencia humana, pero es, a la vez, una fuente constante de angustia. La angustia, lejos de ser un obstáculo o un signo de debilidad, es una parte intrínseca de la experiencia humana, que nos empuja a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre lo que realmente queremos y deseamos alcanzar. La búsqueda de sentido, entonces, se convierte en un proceso angustioso pero necesario, ya que sin esa angustia no habría impulso para profundizar en las cuestiones más profundas de la existencia. El sufrimiento como parte de la búsqueda. Unamuno no escatima en reconocer que la búsqueda del sentido de la vida está marcada por el sufrimiento. A lo largo del capítulo, el filósofo insiste en que el sufrimiento no debe ser visto como una barrera o un castigo, sino como un vehículo a través del cual podemos tomar conciencia de nuestra propia existencia. La muerte, el dolor, el fracaso y la pérdida son elementos inevitables de la vida, pero son también los que nos obligan a enfrentar la profundidad de nuestra finitud. El sufrimiento, para Unamuno, se convierte en una oportunidad para cuestionarnos sobre la naturaleza misma de la vida. Cuando nos enfrentamos al sufrimiento, no podemos evitar preguntarnos acerca del sentido de lo que estamos viviendo, y eso nos lleva a una reflexión más profunda sobre nuestra propia existencia. De hecho, el sufrimiento es un medio a través del cual se hace evidente la necesidad de encontrar un propósito. Unamuno afirma que no se trata de evitar el sufrimiento, sino de encontrar en él una vía para profundizar en la comprensión de nosotros mismos y de la vida. Este sufrimiento se convierte en la clave para entender que la vida no es solo una sucesión de momentos felices y placenteros, sino una compleja mezcla de experiencias que nos desafían, que nos ponen a prueba y nos invitan a trascender nuestras limitaciones. Al comprender el sufrimiento como una parte inherente de la vida, Unamuno nos invita a dejar de lado la búsqueda de una existencia perfecta y a abrazar la vida tal como es, con sus altos y bajos, con sus luces y sombras. La fe y la esperanza en la búsqueda. Otro de los puntos cruciales que Unamuno aborda en este capítulo es la fe. No es una fe entendida como la aceptación ciega de dogmas o creencias religiosas, sino una fe en el sentido más profundo de la palabra, una confianza en que, a pesar de la incertidumbre de la vida, hay algo más allá de lo que podemos ver o comprender. La fe, entonces, no es una certeza inquebrantable, sino una confianza en que hay algo trascendente que puede otorgar sentido a la vida. La fe, para Unamuno, es la esperanza de que la vida tiene un propósito más allá de lo que somos capaces de entender. No se trata de una fe que nos dé respuestas definitivas, sino de una fe que nos impulse a seguir buscando, a seguir luchando por encontrar un sentido en medio de la incertidumbre. Es una fe que nos permite seguir adelante a pesar de la duda y la desesperación, una fe que nos da fuerzas para enfrentar las preguntas que no tienen respuesta. El filósofo también subraya que esta fe no tiene que ser necesariamente religiosa. Es una fe que puede tomar muchas formas, desde la esperanza en la justicia social hasta la confianza en el valor de la humanidad para superar sus dificultades. Sin embargo, lo importante es que la fe no es una respuesta, sino una motivación para seguir buscando, una fuerza interior que nos empuja a continuar nuestra búsqueda de sentido. La muerte y la búsqueda de trascendencia. Finalmente, Unamuno aborda la cuestión de la muerte como un factor esencial en la búsqueda del sentido de la vida. La muerte es el fin último de nuestra existencia, y su presencia nos enfrenta con nuestra finitud. Sin embargo, en lugar de considerar la muerte como un punto final absoluto,
Unamuno la interpreta como un desafío que nos impulsa a vivir de manera más auténtica, más plena. La conciencia de nuestra propia mortalidad nos da la urgencia de encontrar un propósito, de darle significado a lo que hacemos, pues sabemos que nuestro tiempo en la Tierra es limitado. En su reflexión sobre la muerte, Unamuno pone de relieve el deseo humano de trascender. La muerte, lejos de ser un obstáculo insuperable, se convierte en el motor de nuestra búsqueda, en el impulso que nos empuja a tratar de encontrar algo más allá de lo físico, algo que nos permita dejar una huella, algo que nos permita vivir de manera que nuestra existencia no se pierda en el olvido. La constante búsqueda. En resumen, el capítulo 11 del Secreto de la Vida es una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y su incesante búsqueda de sentido. Unamuno sostiene que la vida no tiene un sentido claro o predeterminado, pero que el simple hecho de buscar ese sentido le da a la vida su valor. La libertad, la angustia, el sufrimiento, la fe y la muerte son los elementos que constituyen la experiencia humana. A través de la búsqueda constante y de la reflexión, podemos encontrar un propósito, aunque éste nunca sea definitivo. Lo importante es vivir la pregunta, y en ese vivir, en esa búsqueda, encontrar la verdadera esencia de lo que significa ser humano. La vida no es un camino hacia un destino final, sino un proceso de preguntas sin respuestas definitivas, un proceso en el que la búsqueda de sentido se convierte en el propio sentido de la vida. Capítulo 12. La libertad y la necesidad de ser. En este capítulo, Miguel de Unamuno aborda uno de los dilemas más profundos y fundamentales de la existencia humana, la tensión entre la libertad y la necesidad de ser. A lo largo de su obra, Unamuno ha sostenido que el ser humano no solo es un ente pensante, sino que se enfrenta constantemente a la lucha de ser y, sobre todo, a la necesidad de ser auténtico en un mundo lleno de limitaciones. Aquí, el autor reflexiona sobre cómo la libertad, a pesar de ser un anhelo humano, no se entiende sin la necesidad de vivir de acuerdo con ciertos imperativos que la vida misma impone. Unamuno comienza el capítulo planteando que la libertad no es un concepto simple, como la mera posibilidad de hacer lo que se desea. La libertad verdadera, según él, implica una profunda comprensión de lo que uno es y lo que debe ser. En esta libertad, se juega la esencia de la persona, ya que solo cuando el individuo se enfrenta a su propia existencia de manera libre, pero también consciente de las limitaciones que la vida le impone, puede alcanzar la autenticidad. La necesidad de ser, como Unamuno la describe, es la obligación de encontrar un sentido a la vida, una razón para existir, y, al mismo tiempo, de aceptar que esa búsqueda no está exenta de contradicciones. El ser humano siente la necesidad de ser libre, pero esta libertad no puede alcanzarse si no se comprende la realidad en la que vive. Una realidad limitada, con principios y normas sociales, éticas y físicas que no pueden ser ignoradas. Por tanto, la verdadera libertad no es la liberación de todas las restricciones, sino la capacidad de asumirlas, de reconciliarse con ellas, y aún así, encontrar un camino auténtico de existencia. A lo largo del capítulo, Unamuno reflexiona sobre el carácter conflictivo de la libertad. Para él, la libertad no es un concepto absoluto ni una condición que se pueda alcanzar sin dolor. La libertad está vinculada a la angustia de ser consciente de la muerte, de la finitud de la vida. La muerte es el límite último que nos define como seres humanos, y este límite es lo que hace que el ser humano sea consciente de su libertad. Somos libres porque sabemos que nuestra vida es limitada, y por tanto, debemos darle sentido a cada instante, a cada decisión. Sin embargo, la necesidad de ser auténtico no está exenta de lucha interna. El individuo, mientras busca la libertad de ser quien realmente es, también se enfrenta a las presiones externas, las expectativas de la sociedad y las demandas de los otros. Unamuno destaca que esta contradicción es inevitable, y es lo que caracteriza la experiencia humana. Vivir en sociedad significa aceptar ciertas reglas, pero ser un individuo libre también implica cuestionarlas, superarlas o reconfigurarlas según las necesidades internas del ser. El filósofo, con su estilo característico, también menciona que el hombre no puede vivir plenamente si no reconoce esta tensión y la enfrenta de forma constante. La libertad se encuentra en el reconocimiento de esta dualidad, en la aceptación de la necesidad de ser que nos exige un propósito, pero también en la posibilidad de tomar decisiones que nos acerquen a nuestra propia esencia. La libertad no es un estado de ausencia de límites, sino una dinámica en la que el individuo, consciente de sus limitaciones, se libera de las presiones externas para abrazar lo que es verdaderamente suyo. Unamuno también menciona la influencia del entorno social y cultural en la configuración del ser humano. Si bien el individuo tiene la capacidad de crear su propio destino,
no puede escapar de las realidades históricas y sociales que lo rodean. La necesidad de ser, entonces, se ve amplificada por las expectativas que la sociedad impone, pero esta misma sociedad también ofrece la posibilidad de encontrar un lugar en el mundo, un papel en el drama colectivo de la humanidad. La libertad no consiste en rechazar la sociedad, sino en participar activamente en ella desde una posición de autonomía y autenticidad. En conclusión, Unamuno no presenta la libertad como una mera conquista individual, sino como un proceso continuo y complejo de reconciliación con la necesidad de ser. La verdadera libertad surge del reconocimiento de las limitaciones inherentes a la existencia humana, de la aceptación de la finitud, y de la capacidad de encontrar el sentido en medio de las tensiones. Al enfrentar la necesidad de ser, el ser humano es libre de crear su propia vida, de darle forma a su destino, y de vivir en una constante búsqueda de autenticidad. La libertad, en este sentido, no es la liberación total, sino la aceptación plena de la contradicción que define nuestra existencia, ser libre en la necesidad de ser. Capítulo 13. La angustia como compañera de vida. En este capítulo, Unamuno profundiza en una de las emociones más complejas y universales de la existencia humana, la angustia. La angustia, según el autor, no es solo un sentimiento pasajero, sino una constante en la vida del ser humano. Es una compañera inseparable de la existencia, que acompaña a cada individuo en su proceso de autocomprensión, búsqueda de sentido y confrontación con la realidad de la muerte. Unamuno comienza el capítulo reflexionando sobre el carácter inevitable de la angustia. El ser humano, consciente de su finitud y de su destino incierto, no puede escapar de la sensación de angustia que emerge al reconocer la fragilidad de su existencia. En el fondo, el hombre es consciente de que su vida es limitada, que todo lo que construye, sus logros, sus relaciones, se verán finalmente truncados por la muerte. Esta certeza crea una tensión constante en la mente humana, una sensación de vacío ante lo efímero de todo lo que se posee. El filósofo, lejos de presentar la angustia como algo negativo, plantea que esta emoción tiene un papel fundamental en la vida humana. La angustia, en lugar de ser una amenaza para la existencia, es la que da forma a la vida misma. Es la que impulsa al ser humano a buscar sentido en la vida, a cuestionar sus propios valores, a esforzarse por encontrar respuestas ante los grandes misterios de la existencia. La angustia es, por tanto, una especie de motor interno que mueve al hombre a enfrentar su destino con valentía, a pesar del temor y la incertidumbre. Unamuno también señala que la angustia es un fenómeno profundamente personal, que no puede ser completamente comprendido desde el exterior. Cada individuo vive su propia angustia de una manera única, dependiendo de su contexto, sus vivencias y su perspectiva sobre la vida. Sin embargo, a pesar de su carácter personal, la angustia es universal. Todos los seres humanos, sin excepción, deben confrontarse en algún momento con la idea de la muerte, con el sentido de la vida, con el dilema de la libertad y la necesidad, con la verdad de que el ser humano está destinado a desaparecer. Esta conciencia compartida de la finitud de la vida es la que une a todas las personas en su sufrimiento existencial. En el fondo, Unamuno sugiere que la angustia surge de una contradicción interna. El hombre es un ser que, por naturaleza, busca trascender su propia mortalidad, pero está atrapado en un cuerpo finito y vulnerable. La angustia es el resultado de esta lucha entre el deseo de inmortalidad y la certeza de la muerte. El hombre, por su propia naturaleza, está destinado a la muerte, pero se niega a aceptar este destino. La angustia, por lo tanto, es una expresión de esa negación, de esa lucha constante contra lo que es inevitable. Unamuno también hace una distinción importante en este capítulo. La angustia no debe confundirse con la desesperación. Mientras que la desesperación es una forma de rendición ante la realidad de la vida, la angustia es la tensión que surge del intento de encontrar un significado en medio del caos existencial. La angustia no es un estado definitivo, sino un impulso hacia la acción. Es el deseo de encontrar algo más allá de lo inmediato, de comprender el propósito de nuestra existencia. La angustia empuja al ser humano a cuestionarse y a enfrentarse con coraje a los grandes misterios de la vida. Además, el autor nos invita a ver la angustia como una forma de liberación. La toma de conciencia de nuestra mortalidad, lejos de ser un obstáculo para la felicidad, puede ser la llave para vivir con mayor autenticidad. Al aceptar la angustia como parte integral de nuestra vida, el ser humano puede liberarse de la ilusión de la inmortalidad y comenzar a vivir plenamente en el presente. La angustia, entonces, se convierte en un llamado a la autenticidad,
un recordatorio constante de que cada momento es valioso porque está marcado por la impermanencia. En la reflexión final del capítulo, Unamuno resalta que la angustia también está relacionada con la necesidad de superar las limitaciones de la vida cotidiana. A través de la angustia, el ser humano se enfrenta a la pregunta fundamental: ¿qué es lo que da sentido a nuestra vida? ¿Es la acumulación de bienes materiales, el éxito social, la fama? ¿O, por el contrario, es la búsqueda del conocimiento, la autenticidad, el amor, la creación, el sacrificio? La angustia nos obliga a enfrentarnos a esta pregunta sin respuestas fáciles, sin consuelo inmediato, y a tomar responsabilidad sobre nuestras propias vidas. Al final, la angustia es presentada por Unamuno como la fuerza vital que impulsa al ser humano a no conformarse con lo superficial, a buscar más allá de lo visible y lo tangible, a luchar por darle significado a una existencia que de otro modo podría parecer vacía. En la angustia, el ser humano se encuentra a sí mismo, reconoce su lugar en el universo, y a través de esa lucha, puede encontrar la libertad para ser quien realmente es. Capítulo 14. El arte como salvación. En este capítulo, Unamuno aborda uno de los temas recurrentes en su obra: el papel del arte en la vida humana. Para el filósofo, el arte no es solo una manifestación estética o una forma de entretenimiento, sino una vía de salvación frente a las angustias y contradicciones inherentes a la existencia humana. A través del arte, el ser humano puede trascender la finitud de su vida y encontrar una forma de expresión y autenticidad que le permita confrontar las realidades de su ser. Unamuno comienza el capítulo reflexionando sobre la capacidad del arte para redimir al ser humano de su angustia existencial. El ser humano, atrapado en su naturaleza finita y su consciencia de la muerte, se ve a menudo sumido en la desesperación. La angustia, como ha señalado Unamuno en capítulos anteriores, surge de la confrontación con la muerte y la incertidumbre de la vida. Sin embargo, a través del arte, el hombre puede experimentar una forma de superación de esta limitación. El arte, para Unamuno, se convierte en un medio para escapar de la fatalidad de la muerte, ya que, a través de la creación artística, el individuo puede, por un momento, liberarse de la temporalidad de la vida y participar en algo eterno. El arte permite a la humanidad alcanzar una forma de inmortalidad, no porque el ser humano realmente trascienda la muerte física, sino porque sus creaciones tienen el poder de perdurar más allá del individuo. Las obras de arte, en su sentido más profundo, se convierten en una extensión de la vida humana, una manera de dejar una huella que persiste en el tiempo. Unamuno sugiere que el arte permite al ser humano enfrentarse con valentía a su propia mortalidad. Al crear o al contemplar una obra de arte, el individuo entra en contacto con las emociones y los pensamientos más profundos del ser humano, aquellos que tienen que ver con la vida, la muerte, el amor y el sufrimiento. Las obras artísticas permiten a los individuos conectar con lo más esencial de la existencia humana, más allá de las superficialidades del día a día. De esta forma, el arte se convierte en una vía para vivir de manera más profunda y auténtica. A lo largo del capítulo, Unamuno subraya que el arte, lejos de ser una evasión de la realidad, tiene la capacidad de revelarla en su totalidad. El arte nos enfrenta no solo a la belleza, sino también a la verdad de nuestra condición humana. Al experimentar el arte, ya sea a través de la pintura, la música, la literatura o cualquier otra forma de expresión, el individuo se ve confrontado con las contradicciones de la existencia, la lucha entre el deseo de trascendencia y la inevitabilidad de la muerte, la búsqueda de sentido en un mundo que a menudo parece carecer de él. En este sentido, el arte no ofrece respuestas definitivas, pero nos invita a reflexionar y a vivir de manera más consciente. Unamuno también aborda la relación entre el arte y la religión. A pesar de su profundo amor por la religión, el filósofo reconoce que el arte puede ofrecer una forma alternativa de salvación, un camino hacia la trascendencia sin necesidad de seguir las doctrinas tradicionales de la fe. En este sentido, el arte se convierte en una forma de religión laica, un medio para explorar lo divino y lo trascendental sin recurrir a los dogmas y ritos establecidos. La creación artística puede ser un acto profundamente espiritual, capaz de conectarnos con lo sagrado de una manera más libre y personal. En este capítulo, Unamuno también reflexiona sobre la creación artística como un acto de autenticidad. El artista, al igual que el filósofo, se enfrenta a la tarea de explorar y expresar su propia verdad. La creación artística no es solo un ejercicio de habilidad técnica, sino una búsqueda constante de lo esencial. El verdadero arte, según Unamuno, nace del sufrimiento y de la angustia existencial del creador, de su lucha por encontrar sentido en un mundo que a menudo parece carecer de él. Por ello,
El arte tiene el poder de tocar las fibras más profundas del ser humano, de hacernos sentir lo que no se puede expresar con palabras y de transmitir una experiencia de vida auténtica. Al mismo tiempo, el arte ofrece una forma de consuelo ante la angustia de la vida. Al conectar con las emociones universales del ser humano a través de una obra de arte, el individuo se siente menos solo y más conectado con los demás. El arte tiene el poder de unir a las personas a través de experiencias compartidas, de transmitir sentimientos y pensamientos que trascienden las barreras del tiempo y el espacio. La contemplación de una obra de arte puede ser un acto profundamente terapéutico, que permite al ser humano procesar sus propias emociones y encontrar un sentido de pertenencia en un mundo que, en ocasiones, puede sentirse aislante. En la conclusión del capítulo, Unamuno reafirma su creencia de que el arte es una de las pocas vías que permiten al ser humano enfrentar su finitud de una manera digna y significativa. El arte no ofrece una respuesta definitiva a la angustia existencial, pero ofrece un refugio, una forma de encontrar belleza, significado y trascendencia en un mundo imperfecto y marcado por la muerte. El arte es, para Unamuno, una de las pocas formas en las que el ser humano puede encontrar una salvación temporal, un respiro frente a la mortalidad, y una oportunidad para expresar lo que hay de más profundo y eterno en su ser. Capítulo 15. El secreto de la vida. En este capítulo final del secreto de la vida, Unamuno se adentra en la reflexión definitiva sobre el sentido de la existencia humana, la búsqueda del secreto de la vida y la manera en que la muerte, la libertad y la fe juegan un papel crucial en la comprensión de nuestro ser. Este último capítulo culmina el recorrido filosófico del autor, quien intenta descifrar el misterio de la vida desde diversas perspectivas, invitando a los lectores a una reflexión profunda sobre su propia existencia. Unamuno parte de la premisa de que el secreto de la vida no es algo que pueda ser desvelado en términos absolutos ni a través de una única revelación. En su visión, el secreto de la vida es algo que se vive, no que se descubre de una vez por todas. La vida misma, con sus incertidumbres, contradicciones y sufrimiento, es la verdadera clave para entender nuestra existencia. El secreto está en cómo vivimos la vida y cómo enfrentamos los dilemas existenciales a lo largo de ella. El filósofo empieza por plantear que el ser humano está constantemente dividido entre la búsqueda de sentido y la inevitabilidad de la muerte. Este sentimiento de división entre lo finito y lo infinito, entre lo terrenal y lo trascendental, es lo que da forma a nuestra vida y nos empuja a cuestionar constantemente nuestro propósito. La angustia existencial, que hemos visto a lo largo de los capítulos anteriores, se convierte así en un motor fundamental que impulsa la reflexión filosófica y la necesidad de encontrar algo más allá de la simple existencia. Unamuno sugiere que la vida no tiene un significado fijo o predeterminado, sino que cada individuo es el encargado de darle sentido a su vida mediante sus decisiones, acciones y, sobre todo, a través de su voluntad de vivir. El secreto de la vida, por tanto, no está en el simple hecho de existir, sino en cómo nos enfrentamos a la vida, cómo la vivimos a pesar de sus contradicciones. Para Unamuno, es la voluntad de ser, la voluntad de afirmarnos a nosotros mismos, la que da significado a nuestra existencia. Esta voluntad, sin embargo, no debe confundirse con un impulso egoísta o materialista, sino que debe ser entendida como una afirmación de nuestra humanidad, de nuestra capacidad de enfrentarnos a lo incomprensible y de buscar nuestra propia verdad. Uno de los temas que se retoma en este capítulo es el de la muerte, que siempre ha sido una presencia constante en la obra de Unamuno. La muerte, como lo señala en los capítulos anteriores, es la gran enemiga del hombre, la que desvela nuestra fragilidad y nos enfrenta a la paradoja de nuestra finitud. Sin embargo, el secreto de la vida no reside en eludir la muerte, sino en cómo la aceptamos y cómo vivimos con ella. Para Unamuno, la vida adquiere sentido precisamente por su relación con la muerte. Es la conciencia de nuestra finitud lo que nos impulsa a vivir con más intensidad, a darle valor a cada momento y a cada acción. La muerte no es el fin, sino el horizonte que da forma a nuestra existencia. El capítulo profundiza también en la cuestión de la libertad. La libertad humana es otro de los elementos esenciales que contribuyen a desvelar el secreto de la vida. Unamuno entiende la libertad no solo como una facultad externa, política o social, sino como una libertad interna, una libertad de pensamiento, de ser, de tomar decisiones frente a las circunstancias que nos rodean. La verdadera libertad, según Unamuno, radica en nuestra capacidad de afrontar la vida con autenticidad, en no dejarnos atrapar por las normas impuestas por la sociedad o por los miedos internos que nos limitan. La libertad es también la capacidad de enfrentarse a lo más profundo de uno mismo, sin engaños ni ilusiones. Unamuno, sin embargo,
también es consciente de la tensión entre libertad y necesidad. La vida humana está marcada por una constante interacción entre la libertad personal y las limitaciones impuestas por la naturaleza, las circunstancias y las estructuras sociales. Esta dualidad entre libertad y necesidad crea un conflicto interno que forma parte del dilema humano. El secreto de la vida, entonces, no se encuentra en la eliminación de esta tensión, sino en la aceptación de la misma y en la forma en que el individuo se posiciona frente a ella. Vivir el secreto de la vida implica, para Unamuno, aceptar este conflicto como parte esencial de nuestra experiencia existencial. Finalmente, el capítulo aborda la importancia de la fe en el proceso de dar sentido a la vida. Aunque Unamuno no se adhiere a dogmas religiosos tradicionales, considera que la fe, entendida como una lucha constante por encontrar un propósito trascendental, es un elemento fundamental para enfrentar la angustia existencial. La fe no es una certeza inquebrantable, sino una creencia en el significado de la vida, a pesar de la incertidumbre. Es la fe en el ser, en la posibilidad de que nuestra existencia no sea en vano, lo que permite a los seres humanos seguir adelante, a pesar de los sufrimientos y las dudas. En este sentido, el secreto de la vida es también un acto de fe, una elección por vivir con esperanza y valentía ante lo desconocido. En la conclusión del capítulo, Unamuno vuelve a reafirmar que el secreto de la vida no es algo que pueda ser encontrado en una fórmula o respuesta definitiva. Es un secreto que se desvela en la experiencia cotidiana, en la lucha interna del individuo por vivir con autenticidad y propósito. La vida no tiene un significado predeterminado, sino que es el ser humano quien, a través de su voluntad, su libertad y su fe, crea el sentido de su propia existencia. El secreto de la vida, en última instancia, es vivir la vida misma, enfrentarse a ella en toda su complejidad, y encontrar, en medio del sufrimiento y la angustia, la posibilidad de afirmar nuestra humanidad. Para Unamuno, vivir es una tarea constante, un proceso de autoafirmación que no termina nunca y que siempre está marcado por la búsqueda de algo más allá de nosotros mismos. Este capítulo cierra la obra El secreto de la vida con una reflexión sobre el sentido de la existencia humana, planteando que el verdadero secreto de la vida radica en cómo vivimos, cómo enfrentamos nuestras dudas y temores, y cómo le damos sentido a nuestra experiencia. Si deseas agregar más detalles o cambiar algún enfoque, estaré encantado de ajustarlo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el secreto de la vida de Miguel de Unamuno. Si disfrutaste de este contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte nuevos audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo más reflexiones como estas. Hasta la próxima.